nueva posibilidad eh, de realizar revisiones de temas un poco más relajados, por decirlo así, más no con eso, con menos rigor científico. Bueno, como preámbulo para la charla, también quiero que enriquezcamos un poco la cultura general con algunos datos interesantes del efecto Mandela, por ejemplo, algo publicado recientemente en la revista Muy Interesante, donde podemos ver cosas bastante interesantes precisamente de fenómenos que ocurren. ¿Alguien había escuchado hablar del fenómeno Mandela? ¿De ustedes? Sí, Doc, es cuando se generan, por ejemplo, en el imaginario colectivo como una memoria conjunta de cosas Errado. que en realidad no pasaron. Exactamente. Este es un fenómeno que dice que fue un fenómeno que empezó, fue acuñado por una bloguera, Fiona Brown, en 2009, y precisamente implicaba que éramos capaces, varias personas, de recordar, de tener falsos recuerdos de algún hecho, de algún evento. El nombre lo toma precisamente por una creencia errónea de que Nelson Mandela había fallecido en la cárcel en los años 80, cuando en realidad ya había sido liberado en el 90 y falleció en el 2013. Eso genera una duda en la confianza en la memoria y ha dado diferentes lugares a diferentes teorías y debates en la psicología, porque que tú puedas tener un recuerdo erróneo, listo, pero que ese recuerdo erróneo sea compartido por varias personas es lo interesante de por qué ocurre. Pueden haber entonces diferentes tipos de teorías al respecto. Pueden haber incluso recuerdos de funerales que nunca ocurrieron transmitidos a nivel de televisión, a nivel televisivo, y sin embargo varias personas tener ese recuerdo erróneo de diferentes aspectos que hayan ocurrido en la historia. Ejemplos, por ejemplo, de un efecto Mandela es uno de estos que se ven en algunas películas, en algunas canciones. Por ejemplo, no sé si se acuerdan el personaje de Monopoly, este personaje nosotros recordamos y siempre tenemos la idea de que ese personaje tenía lentes o tenía algún tipo de, y resulta que el personaje originalmente no tenía ningún tipo de lentes, ni ningún tipo de espejuelos a nivel de la cara. Sin embargo, la mayoría colectiva suele pensar que la figura real es esta, cuando en realidad en todos los Monopolies era sin ningún tipo de lentes. O por ejemplo, Pikachu. Siempre recordamos a Pikachu con la cola negra y resulta que Pikachu originalmente nunca tuvo la cola negra. Entonces eso también creaba algunas inquietudes al respecto. Eso desde el punto de vista incluso de canciones. A veces mucha gente repite, por ejemplo, una canción de Queen, déjenme recuerdo, en una canción de Queen, eh, We Are the Champions de Queen, muchas veces al final de la canción terminaba con Of the World y mucha gente piensa que termina así y en realidad no termina así. Entonces, esa tendencia a tener una equivocación en un recuerdo planteaba la inquietud de por qué podíamos varias personas tener un recuerdo erróneo de un suceso, de una canción, de una película o incluso de datos geográficos. Se sabe que muchas personas erróneamente creen que Nueva Zelanda se encuentra al norte de Australia cuando en realidad está al sureste. Entonces son cosas bastante interesantes de por qué la memoria tiende a ser frágil y que a veces de alguna manera se termina moldeando por influencias externas y colectivas. Causas, diferentes causas descritas. La teoría del efecto Mandela, algunos dicen que puede ser por sugestión, por una influencia colectiva. Cuando una persona comparte un recuerdo falso con tal convicción, eso lo puede adoptar como propio y lo puede estar generalizando. De allí que muchas veces la teoría de que muchos creamos nuestra realidad y terminamos repitiéndola tanto que nos la creemos nosotros y tratamos de que los demás la crean. También otra teoría es la plasticidad de la memoria, donde se dice que los recuerdos realmente no son estáticos, sino que constantemente van, por decirlo así, alimentándose, modificándose por estímulos externos. Yo digo, hoy en día en TikTok peor porque constantemente estamos creando falsas verdades. Entonces es aún peor lo que estamos sufriendo del efecto Mandela. Las nuevas generaciones pueden tomar mucho como realidades cosas que en realidad son falsas. Indudablemente el sesgo cognitivo, un sesgo de confirmación que puede reforzar nuestra creencia en recuerdos erróneos, ignorando realmente la evidencia que existe en contra. En el ámbito pseudocientífico, es decir, eso desde el punto de vista científico, pero desde el punto de vista pseudocientífico, por decirlo así, las creencias, también se ha establecido mucho de la existencia de universos paralelos, de realidades alternativas, que eso en un momento dado pueden ocurrir en diferentes líneas del tiempo y que de esta forma pueden generarnos recuerdos que en realidad sean un poco raros. Ha servido este tipo de efectos para inspiración de muchas películas como Matrix,
bien sabemos nosotros que han sido inspiraciones en que hay una realidad alterna, una simulación, algo que pasa concomitante o paralelo a la realidad que nosotros vivimos y que eso puede en un momento dado crear falsas ideas de la realidad. Entonces, es interesante esto que les quería comentar porque pues nuestra percepción de las cosas no siempre es tan real y es importante tener en cuenta que a veces hay muchas mentiras que damos por verdades y que constantemente se nos están repitiendo. Bueno, eso era como el preámbulo, pero vamos a ver de qué trata la propuesta, de qué trata la propuesta con ustedes. Resulta que tenemos una inquietud creada de cómo están dándose actualmente los procesos científicos de investigación y de publicaciones. Ha surgido la inquietud de que muchas veces tenemos la inquietud de qué vamos a investigar, qué se está publicando, qué artículos hay al respecto de diferentes temas. Y entonces yo decía, bueno, pero ¿será que nosotros como especialistas incluso, como estudiantes, estamos al día de qué se está publicando, de qué están investigando, de qué realmente está ocurriendo en las diferentes revistas actualizadas? Esta es la revista de Journal of Neurosurgery de ahorita, de febrero del 2025. Y el informativo de qué trata, trata de esto. Esta es la propuesta que yo les quiero hacer. Hacer un análisis de qué se está publicando. No vamos a hacer un análisis de si la metodología, de si realmente llenó los criterios científicos, de si fue un estudio observacional, experimental. No, eso no lo vamos a hacer porque entonces nos diluimos en algo que también nos puede aburrir a veces, porque son a veces muchos artículos extensos, pero al mismo tiempo diluir a veces el concepto de qué se está investigando y qué se está obteniendo. Por ejemplo, les voy a hablar de qué se está publicando en esta revista, pero en forma muy general, sin entrar en detalles, para que veamos qué están concluyendo los y qué se está investigando. Y miren que encontramos cosas interesantes. En una revista internacional, miren lo que se está publicando. Factores de riesgo de trauma craneoencefálico por maltrato en la población pediátrica. Este es un artículo ahorita de este mes donde los investigadores hicieron un análisis de los datos de 2017 al 2019 sobre los traumas y encontraron algo interesante, que el abuso infantil era muy frecuente en pacientes que tenían algunas condiciones, sobre todo condiciones principalmente de anomalías congénitas o niños prematuros. Entonces, y algo más interesante, los niños de raza negra, esto fue un estudio en Estados Unidos, de raza negra y niños que también eran de origen latinoamericano. Entonces, esto es un estudio netamente epidemiológico y son estudios que están saliendo en las revistas científicas. Entonces, miren que esto se publica también. Nosotros a veces nos limitamos pensando que los estudios solamente tienen que ser de índole experimental científico, pero esto es un estudio social que nos está demostrando, y miren que se puede publicar, que hay una población más vulnerable a trauma. Los los descendientes de latinos, población negra y población prematura y con anomalías congénitas. En otro artículo que sigue, se menciona el momento oportuno de la cirugía en niños y adolescentes que tuvieron una lesión medular traumática completa. ¿Cuándo operar? Y miren lo que hacen. No hay información científica. O sea, los artículos también se publican para decir no hay información. Y se está estandarizando muchas veces. Esto fue un estudio de 10 años donde se encontró si los pacientes pediátricos se debían, después de una lesión medular completa, operar en forma temprana o forma tardía, obviamente cuando tenía criterios quirúrgicos, en las primeras 24 horas y se encontró que no hay todavía estandarización de cuándo operar uno u otro. Se dice que sí, que operar más temprana edad mejora, hay menos complicaciones, hay menos estancia en UCI y que había unos factores que predisponían a que la cirugía fuera más tardía. Por ejemplo, si el niño era muy pequeño, si era de raza no blanca, si había lesiones penetrantes con un bajo Glasgow al ingreso, si además tenía unas lesiones abdominales concomitantes graves cuando llegaba con una lesión medular completa, o si los niños eran productos de colisión de vehículos de motor. En esos casos, la cirugía muchas veces se hacía tardía, aumentando el riesgo de más complicaciones y de mayor estancia en UCI. Entonces, eso se está publicando también. ¿Qué otro artículo encontramos? Variaciones en el manejo del vasoespasmo cerebral pediátrico. Ellos encuentran los investigadores que realmente hay pocas publicaciones en promedio a nivel nacional e internacional. Realmente hay pocas publicaciones de hemorragia subaracnoidea aneurismática en pediatría. Y lo más que tienen las publicaciones en los diferentes centros son de máximo 3 casos por año.
Esto hace que no haya una uniformidad en el tratamiento de niños que tienen hemorragia subaracnoidea y que desarrollan vasoespasmo. No hay estandarización. Por ende, muchas veces solamente se está extrapolando el manejo del vasoespasmo en adulto a los niños porque no hay publicación. Y ellos mencionan esto, hay necesidad de desarrollar pautas y tratamientos dirigidos al manejo del vasoespasmo en pacientes con hemorragia subaracnoidea aneurismática. Entonces crean una inquietud también al respecto. Posteriormente vemos otro artículo que dice el efecto de la liberación temprana de la médula anclada sobre los hallazgos urodinámicos y en la función del tracto urinario inferior en pacientes con mielomeningocele. Y ellos dicen, bueno, si un paciente con un mielomeningocele, ¿cuál fue el objetivo del trabajo? Ver si el paciente con mielomeningocele, que además queda con una médula anclada, estos pacientes al realizar en un momento dado la liberación de esa médula anclada en pacientes que fueron sometidos a mielomeningocele, ¿mejoraba o no mejoraba la parte urinaria? Y lo que encuentran es que los pacientes tenían una mejoría cuando eran tempranamente, en la etapa todavía pediátrica, liberada ese anclaje medular y notaron que efectivamente los pacientes mejoraban mucho su función urológica. Entonces, es un artículo que habla ya de que no solamente era dejar en observación los mielomeningocele, sino que en la medida de lo posible hacer desanclaje medular para que estos pacientes pudieran tener mejor eh, también es un estudio bastante, digamos, poca literatura, pero que a largo plazo mejora mucho la función urodinámica. Hicieron estudios de urodinamia y se dieron cuenta que sí, mejoraban en ese aspecto. Aparece otro artículo que habla del tratamiento de los trastornos respiratorios del sueño en niños con mielomeningocele. Entonces ellos mencionan que estos niños, obviamente, como tienen asociado muchas veces las malformaciones de la unión cráneo-cervical, tienen trastornos de sueño asociados. Entonces, obviamente los niños pequeños, si además tenían estos trastornos de sueño y tenían, como por su edad, amígdalas y adenoides desarrolladas, muchos terminaban en quirófano haciéndoles amígdalas y adenoidectomía con el objetivo de mejorar el trastorno respiratorio del sueño. Pero resulta que ellos dijeron, pero bueno, si aquí hay algo más, ¿por qué no tratar ese trastorno respiratorio del sueño como una apnea del sueño del adulto con suplementos de oxígeno a alta presión para ver si realmente estos pacientes llegan a necesitar las cirugías de su vía aérea respiratoria superior porque esto realmente afecte su calidad de vida. Y lo que encuentran ellos es que no era necesario, que muchos de estos pacientes mejoraban solamente con oxígeno a alta presión, evitando muchas veces las consecuencias de ser amígdalo y adenoidectomía temprana, que sabemos muy bien que los predispone a muchos procesos infecciosos sobreagregados. Entonces, lo que ellos mostraban es que realmente es una alternativa tratarlo con oxígeno a alta presión, como se hace con un adulto que presenta trastornos del sueño. Entonces, eso también sale publicado en la revista. Otro artículo habla de utilizar aloinjertos de matriz de cordón umbilical humano descelularizado y criopreservado para utilizarlos como duroplastia para reparar prenatalmente, obviamente por la fetoscopia, la espina bífida. Entonces, es otra alternativa que ellos plantean, utilizar el aloinjerto del cordón umbilical para poder hacer el parche, obviamente a nivel intrauterino, de la cirugía intrauterina, considerándolos como un injerto que tuvo buena acogida, no tuvo rechazo y tuvo menos riesgo de infecciones, meningocele y menor daño a nivel de la médula. Entonces mencionaban que es una alternativa que ya la están planteando al injerto de matriz de cordón umbilical humano. Entonces, eso se publica también, estas alternativas para... Y algo que me llamó mucho la atención y es de febrero de este año, miren, conservar o no el cabello para procedimientos de derivación. Se hizo un estudio comparativo retrospectivo para ver si realmente cortarles el cabello, con lo que implica para un niño muchas veces la parte psicológica de verse sin cabello, realmente había una diferencia significativa en la tasa de infección y sorpresas. La tasa de infección en la derivación fue menor en el grupo de la conservación del cabello que en el grupo del corte del cabello, aunque no fue significativa. Entonces, se plantea a ellos lo que un principio, ellos dicen, bueno, pero es que hacer más estudios, fíjense, hacer más estudios, porque lo que ellos han mencionado es que realmente hacer una cirugía de derivación en niños puede hacerse sin realizar un rasurado completo de la cabeza. Bueno, de hecho, ellos dicen que conservando solamente
como vemos en algunas publicaciones, nada más donde vamos a hacer la incisión, tratar de conservar el resto de su cabello. Entonces, dice que realmente no hay aumenta, que es como una premisa que nosotros tenemos, que el cabello aumenta el riesgo de infecciones en cirugías derivativas. Hasta el momento en estas publicaciones, y esto es un estudio comparativo multicéntrico, encontraron que no. Entonces, esto también es un punto de partida para nosotros crear inquietudes científicas y ver si de pronto podemos en un momento dado replicar alguno de estos estudios. La siguiente publicación habla, es un estudio observacional sobre por qué, fíjense, otra cosa interesante, quienes circulan en quirófano durante cirugías de derivación, por qué lo hacen y si esto aumenta realmente el riesgo de infecciones, porque eso también lo tomamos como premisa. O sea, casi que recuerdo al profe Domínguez diciendo que no entren tanto a sala, que por favor no se estén acercando, que déjenme que yo tomo la derivación. O sea, nosotros vamos creando premisas con base en lo que en teoría el flujo de aire puede generar mayor cantidad de infecciones y lo que ellos encuentran es que más o menos en una cirugía de una derivación que en promedio puede variar hasta 60 minutos, hicieron un análisis con estudiantes de medicina, que los ponían a que ellos contaran, el estudiante de medicina iba contando quién entraba a la sala, quién salía de la sala y a qué salía, y qué hacía, y qué tan cerca estaba de la sala del procedimiento. En promedio habían hasta 20 entradas a la sala a un quirófano cuando ocurría, más que todo, me imagino a buscar, ellos mencionan a buscar sobre todo lo que se necesita en un momento dado en cirugía que no estaba en sala, lo que nos pasa a nosotros, también pasa en otras instituciones, pero dice que esto realmente todavía no se ha demostrado que ese aumento de circulación en un quirófano haya impactado negativamente en el aumento de las infecciones de una derivación. Entonces, eso también se está estudiando, flujo de personal en quirófano. Este es otro estudio que es bastante interesante. No sé si el doctor Grijalva, que lo había invitado, alcanzó a unirse, porque habla de una coherencia interhemisférica preoperatoria como un marcador predictivo sobre el resultado del control de las convulsiones después de una callosotomía total en epilepsia generalizada no lesional. Es decir, es para ver si realmente podemos tener una predicción, y eso nos pasa mucho. Aquí meto la cucharada cuando trabajamos en el FIRE, las callosotomías. Muchas veces presumimos que ya van a generar un impacto en el control de las crisis y damos por hecho de que así va a ser y muchas veces no tenemos herramientas suficientes para saber si la callosotomía va o no a tener un control adecuado. Entonces aparece la inquietud de hacer un estudio de las conexiones interhemisféricas prequirúrgicas y establecer algo que llaman precisamente la coherencia interhemisférica para saber si esos pacientes tenían o no riesgo de controlar las crisis. Hablan de una coherencia entre FP1 y FP2, que sabemos que son uno de los marcadores en electroencefalograma, en esas frecuencias, y decían que cuando había esa mayor coherencia entre esas dos áreas, había mayor riesgo de una cirugía fallida de callosotomía. Entonces es una herramienta que nos puede servir en un momento dado a hacer estudios de conexiones interhemisféricas antes de un paciente llevarlo a callosotomía. Eso usualmente no lo hacemos. Desafortunadamente tenemos algunas limitaciones técnicas en instituciones como el FIRE u otras instituciones para poder saber cómo están conectados la parte interhemisférica y hacer los estudios de coherencia. No se hacen y bueno, nos toca esperar después de la callosotomía a ver si funcionó o no. Eso crea una limitante a veces. Esto también se publica en una revista internacional. Si los cuidadores se sienten satisfechos con la evolución de un paciente después de una cirugía con un trastorno de movimiento. Fíjense, un estudio netamente también de satisfacción de los cuidadores de un niño. Y dicen que efectivamente muchos pacientes que tenían un trastorno bipolar o que tenían trastornos psiquiátricos que meritaban y que generaban trastornos del movimiento, la mayoría de estos cuidadores notaban que el niño ya tenía capacidad mayor para poder rehabilitarse y que tenían satisfacción de los cuidadores para poder manejar mejor estos niños con algún tipo de limitante de movimientos normales. Entonces, eso también se evalúa. En esta revista también vemos algo muy interesante. Este es un estudio anatómico, de hecho, es el que motiva la carátula de la revista.
porque se hace un estudio de cómo son los patrones de drenaje venoso cerebral en las craneosinostosis. Y se hablan de los casos no sindrómicos, porque ellos mencionan, los sindrómicos sí se saben, se están asociando muchas veces a alteraciones en la circulación del drenaje venoso cerebral, pero los no sindrómicos, que se supone que no hay una etiología genética o estructural mayor, realmente se había hecho un análisis de cómo funcionaba el sistema venoso y lo que encuentran es algo interesante. Incluso los no sindrómicos pueden, en forma compensatoria, por ejemplo, el área contraria a la sinostosis, inducir una expansión compensatoria en las regiones más alejadas de las suturas afectadas, agrandando los senos venosos cercanos. Es decir, que de todas formas, aún siendo un paciente no sindrómico, también podía tener una alteración en la circulación de los drenajes de los senos. Y eso es importante también a tenerlo en consideración. Mm, Miren, me sorprendió muchísimo. ¿Por qué tan lento el avance de las mujeres en la neurocirugía? El análisis de los 30 años. ¿Por qué tan lento las mujeres en una revista de neurocirugía pediátrica que se dice que la especialidad más afín su especialidad más afín a las mujeres es la neurocirugía pediátrica? Sin embargo, ellos hacen un análisis comparativo de cómo las mujeres en diferentes campos han ido tomando más liderazgo, más vocería y más capacidad de sostenerse en el tiempo. Es decir, de que una mujer siga produciendo científicamente, participando en congresos, participando en formación, porque dice que a pesar de todo las mujeres seguimos, todavía ellos plantean algunas inquietudes, pero dicen que las mujeres todavía en el campo neuroquirúrgico no hemos ido avanzando como sí en otras especialidades. Entonces es bastante interesante y plantea la inquietud sobre la mesa de qué está pasando, de si son oportunidades o son diferentes tipos de condiciones propias de la mujer por otro tipo de funciones en la vida, no solamente la parte laboral y académica. Entonces plantea esa inquietud que aquí en neurocirugía seguimos estando muy lentos en la incursión de las mujeres en el avance científico neuroquirúrgico. Bueno, doctores, entonces miren qué tan variable es todo lo que podemos ver en una revista actual de neurocirugía pediátrica. Ya para terminar, hay una carta al editor muy interesante donde evalúan esta carta al editor, bueno, habla, básicamente les voy a comentar, es muy chévere porque en la carta al editor dice, hace un análisis de cómo ha avanzado la hemisferectomía en los 35 años, en los últimos 35 años, a ver qué ha cambiado. Hablan de que obviamente pues la indicación de una hemisferectomía clásicamente era dada principalmente en algún tipo de malformación, en la encefalitis de Rasmussen, eh, obviamente una epilepsia médicamente intratable, eh, una malformación del desarrollo cortical, una hemimegalencefalia, pero no aparecía hasta ese momento los accidentes cerebrovasculares como una causa importante de una epilepsia farmacoresistente. Pero ya ha habido un aumento, y ellos mencionan un aumento de los ACV en los niños, y aparecen otras patologías que son las filaminopatías. ¿Qué es la filaminopatía? Bueno, mencionan que el ACV en los niños también está aumentando, ¿ok? Y que esto también muchas veces en forma temprana puede conllevar a un desarrollo normal de una mitad del cerebro y por ende que estos pacientes, la etiología ya como causa de determinar un paciente en una hemisferectomía ya no solamente son las clásicas, sino que la ACV cada vez se está incursionando más. No se sabe si es que antes no se hacía el diagnóstico de un ACV en etapa temprana o si realmente es un aumento real en que algo está pasando en el desarrollo muchas veces de los niños que conlleva que haya algo circulatorio que puede llevar a esto, a este tipo de alteraciones y a generar una epilepsia. Hablan de estas patologías que son las filaminopatías, que es un grupo raro de trastornos ligados al cromosoma X, caracterizado por unas mutaciones en este gen con alteraciones en esta proteína, en la función de esta proteína. Y esto puede llevar en un momento dado a estas alteraciones de tipo genético, conllevar a una epilepsia farmacoresistente en la última década. Entonces, ya se están tratando de hacer también estudios genéticos para decir en un momento dado eh, que en un momento dado un paciente pueda desarrollar este tipo de epilepsia farmacoresistente.
Muchos casos ellos mencionan que como esto es algo reciente, muchos pacientes no se les ha hecho estudios genéticos, pero ya está surgiendo como la inquietud de que en estas epilepsias médicamente intratables con cambios en un hemisferio se le hagan este tipo de estudios de las filaminopatías. ¿Ok? Entonces, que probablemente retomando algunas muestras y haciendo algunos estudios, nos vamos a llevar la sorpresa de que haya ya una causa también genética en relación con este tipo de, de patología que conlleva al final a un paciente a una hemisferectomía por una epilepsia médicamente intratable. Entonces aparece ya este diagnóstico a tener en cuenta en estos pacientes que desarrollan una epilepsia médicamente intratable. Esto es lo que yo les quería mostrar. La propuesta es hacer esto cada mes con diferentes revistas. ¿El objetivo cuál es? Miren que yo no me he puesto a ahondar en cada tipo de estudio, cuánto fue la muestra, qué tipo de herramienta estadística usaron para hacer el análisis de tus datos, sino que tengamos todos la idea de qué se publica, qué impacto puede tener científicamente, cómo muchas veces son publicaciones que no tienen un argumento científico grande y están internacionalmente publicadas, pero crean inquietudes, que yo le llamo las inquietudes científicas para crear estudios de investigación. Entonces, doctores, esto es lo que yo quería. Ya sabemos qué se está publicando, qué se acaba de publicar en febrero de este año en esta revista científica que es mundial y que nos va a permitir crear eso, crear inquietudes. Escucho sugerencias, comentarios. Bueno, si quieren sugerencias de los estudios publicados, perdón, inquietudes de los estudios publicados y también de la metodología que les estoy proponiendo, de la propuesta científica de incluir este tipo de revisiones de tema. Santiago, tienes la palabra. Profe, bueno, interesante la propuesta, creo yo que no la he visto en ningún otro programa, entonces pues es, creo yo, innovador y pues llama la atención, primero lo variado pues de la revista, obviamente es un compendio de diferentes áreas de la neurocirugía y creo yo que es como también una invitación para el tema que de pronto nos llame la atención a profundizar ahí sí en el artículo, Claro, ahí sí mirar los N, cómo fue hecho porque pues uno dice, por ejemplo, esos trabajos epidemiológicos son sencillos. Uno diría, hombre, uno podría hacer eso fácilmente en su hospital, claro. sin tanto problema. Eh, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención lo de la derivación ventriculoperitoneal, porque pues siempre rasuramos tanto a los adultos como a los niños, totalmente. Y uno comienza a mirar cuando está estudiando, entonces le dicen a uno, use el IOBAN, use doble guante, la primera cirugía del día, sala limpia, la menor cantidad de personal en salas. Entonces uno podría decir, bueno, dependiendo qué tan bien hecho estuvo el estudio, ya después de hacer una revisión, digamos, un poquito más profunda, uno podría decir, bueno, Eso, reproduzcámoslo en nuestro entorno. De pronto nos claro, encontramos algo similar o algo diferente. Y lo que dice la profe es muy cierto. De pronto en su momento, en un solo artículo no les dio significativamente estadístico, pero si reproducimos más las cosas, haciéndolos multicéntricos, de pronto sí tengamos conclusiones más fuertes. Entonces, pues, y la verdad, interesante, chévere. Eh, de pronto es un resumen muy rápido, ¿no? Eso, eso fue rapidito, eso fue en 20 minutos, como siete claro. temas, Es que pero fíjate, no Santi, interesante. bueno, yo lo Creo hice que es una rápido, propuesta chévere. pero la idea es hacerlo diferente. Es una propuesta hoy, pero esto lo tenemos que moldear mejor. Tenemos que darle más forma, darle más dinamismo, porque yo creo que también la idea es que sea un poco más dinámico. Esto de verdad que yo tengo mucho, quiero que nosotros revisemos toda la revista, quiero que estemos al día de qué se publica. Y quiero que lo hagamos, pero que lo hagamos en forma más relajada, así, o sea, metámosle música, metámosle la chispa de la parte cultural. Miren que hay revistas que no son científicas neuroquirúrgicas, pero que son revistas que en la parte cultural, por ejemplo, la revista Muy Interesante también siempre me ha gustado porque ellos hacen investigaciones también muy profundas y analizan cosas que son nuevas. Entonces, metámosle cosas distintas y darle forma. Yo lo único así que diría como en estos momentos, así como algo rápido que se me ocurre es de pronto no que toda la información la dé una sola persona, sino que de Puede ser. pronto
y así se puede Pues, profundizar un poquito más en cada artículo. Por ejemplo, claro, usted hoy es la anfitriona, pero que nosotros como residentes cada uno lleve uno. Entonces ya son 6 artículos que uno puede revisar en 5 minuticos, pero de pronto un poquito más profundo. Es como lo que yo claro. diría. Bueno, me gustaría escucharlos a todos. Quiero sugerencias de todos para darle forma. Profe Domínguez, sobre todo usted. No, 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 es muy interesante tu propuesta, Sandra, la verdad, pero eso es una cuestión que se viene ventilando hace mucho tiempo y que tiene un denominador común. En todos esos tópicos que tú mencionaste, no hay evidencia que demuestre que una cosa es mejor que el otro. Entonces, ahí hay un espacio grande para investigación porque precisamente no tenemos evidencia. Te voy a dar 2 ejemplos puntuales. Por ejemplo, tú hablaste de vasoespasmo en aneurismas en niños. Primero, son muy raros los aneurismas en niños. Yo en 31 años de experiencia de neurocirugía pediátrica he visto 5 aneurismas en niños. Entonces, ¿quién va a tener la experiencia de hablar de vasoespasmo en niños y qué tratamiento hacerle? Entonces se homologa lo que se hace en el adulto y todo el mundo ni idea. Entonces hacen lo básico. Entonces, eso es pues, lo de la médula anclada. Todo meningocele tiene una médula anclada. Operar una médula anclada para que mejore la parte urodinámica tempranamente, eso tiene mucha tela por cortar, ¿sí me entiendes? Porque uno no puede operar imágenes. Y entonces, si lo operamos temprano, porque todos tienen médula anclada, y ese ejercicio lo hicimos yo, con el advenimiento de la resonancia en el año 85, que llegó, el primer resonador que llegó a Latinoamérica fue a Buenos Aires, y todos los miedos se empezaron a hacer resonancia y todos tenían médula anclada, y empezamos a operar médulas ancladas en mielomeningoceles. Conclusiones a los 5 años, ninguno mejoró, varios empeoraron, todos siguen igual y la fístula. Entonces, ya se fueron creando indicaciones muy precisas, pero no operar la imagen. Entonces, decir que ahora que hay un trabajo que dice que operarlo tempranamente la médula anclada por mielomeningocele va a mejorar la parte aerodinámica, eso hay que cogerlo con pinzas. ¿Sí me explico? Golazo, gol de Real, perdón, Real Cartagena. Bueno, entonces, por ejemplo, otro tema que tú tocaste ahí, por decir algo, ¿cuál era? Ah, lo de la herida en cuero cabelludo, lo de la rasurado. Eso en la residencia lo vivimos muchísimo. Hay quienes, profesores que decían no rasurarlos todos, si rasurarlos. Hay estudios, pero tampoco tienen conclusión valedera de que si lo rasuras todo, tienes más riesgo de que con la depilación rompas la piel y ahí el estafilo se queda y más riesgo de infección. Entonces, entre menos rasure, mejor, teóricamente. Oye, pero yo tengo un recién nacido, un prematurito, y cortarle el pelo por algo psicológico, no cortárselo, no le rasura todo, ¿sí me explico? Entonces, hay mucha tela por cortar dependiendo de la óptica que uno le dé. Yo recuerdo muy bien, Graciela, por ejemplo, Graciela Azúcar, los niños, las niñas, pero con los niños no, las niñas que tienen un pelo lindo, no sé qué cosa, les preguntaban, ¿quieres que te rasure todo el pelo? Obviamente, una niña de 12 años con un pelo hermoso va a decir, no, rasura un pedacito, nada más. Entonces, obviamente, la peladita queda satisfecha, porque no había evidencia científica de que rasurarlo todo o no, pero le daba la satisfacción al paciente y a la mamá y le daba a escoger a la niña, sobre todo a las niñas, porque a los varones no le preguntaban si lo iban a rasurar o no pues porque las niñas son más caprichosas con el pelo. Entonces, eso tiene una cantidad de situaciones que no hay ninguna evidencia científica que demuestre que uno es lo mejor que otro. Entonces, obviamente quedan todas esas inquietudes que tú has planteado muy válidas y que abren las puertas para investigaciones serias, pero tienen que ser basados en artículos que lo demuestren, artículos serios y varios artículos. Por ejemplo, eso que tú dices de que demostró de que no rasurarlo es mejor para las infecciones, sí, pero ¿qué evidencia tiene ese artículo? O sea, Claro. el, el, Sí, el, el ahora mensaje, el sería bueno mensaje es dar el bueno y sobre artículo, todo el pero mensaje de que hay mucho por trabajar en cosas tan sencillas, que no hay evidencia científica, pero que nosotros a veces, sobre todo los residentes, eso se encargan de buscar cosas, como tú decías, el trabajo de magnitudes mayores, cuando hay cosas tan sencillas que todavía no la hemos aclarado. Y los ejemplos que tú pusiste son casi que básicos y sin embargo no se trabaja en eso. Si yo pongo un residente a trabajar en rasurado o no rasurado, llevo un congreso
allá a la jornada de neurocirugía de información y todo el mundo dice, mierda, qué trabajo feo. Pero háblate de robótica, háblate de otras cosas y la cosa cambia. La cosa enseguida eh, atrae. Pero eso es cierto. A veces hay cosas tan básicas que no nos ponemos de acuerdo, que hay tanto para investigar y sin embargo esas cosas las menospreciamos. Así que la idea es muy, muy, muy buena en el sentido de que hay mucho campo por investigar, por trabajar y no necesariamente tiene que ser toda esa tecnología que nos están imponiendo ahora las casas comerciales, etcétera. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Quién más quiere anotar algo? Me gustaría, como les digo, la percepción de los residentes. Boris Bueno, yo participar con él. Habla o Omar. Omar. Ajá. Bueno, yo me uno a lo que manifestaba Santiago, realmente sí me parece una muy buena idea. Sin embargo, también recalco algo que dijo el doctor Domínguez, y es que muchas veces, así como vemos los artículos, pues llegan algunas veces pues, a plantearnos ideas de investigación y demás, pero ya lo vimos en clubes de revistas anteriores también, que no siempre la evidencia científica es suficiente para generar una toma de decisiones. Entonces, de pronto, sí utilizar, digamos que la metodología, el formato que usted nos ha presentado, como que hacer una revisión breve del caso en una diapositiva, por ejemplo, pero sí que la persona que está como analizando ese caso se tome el tiempito extra de analizar de pronto la parte metodológica y definir pues a su criterio si ese artículo en el momento nos representa algún cambio significativo en las conductas que tomamos en nuestro día a día o si de pronto, así como usted lo hizo, recomendación pues para hacer de pronto alguna investigación adicional o cosas similares. O sea, es como de pronto no tomarlos así como solamente las conclusiones, digamos, que encontraron los autores, sino también ponerlas en el contexto de para qué nos puede servir ese artículo y qué podemos hacer a base de él. Ok, o sea, agregarle un sentido crítico como dice, Exacto. o sea, Una apreciación. podemos hacerlo entre dos o tres personas. Vamos a revisar esta revista de este mes. Nos dividimos porque la idea es que en una jornada hagamos la evaluación de todos los artículos, pero en forma muy somera. Ujú. Pero sí decir, ¿saben qué? Este artículo, la verdad es que la metodología tiene errores metodológicos que pude identificar en estas cosas, sin necesidad o decir, ¿saben qué? Cuando hagamos la discusión y la presentación al final, decir, bueno, yo creo que el artículo que más nos generó inquietudes fue este artículo, revisémoslo como debe ser y entre todos lo presentamos y lo discutimos y vemos si realmente nos aporta el conocimiento o no. ¿Ok? Así es, esa es la propuesta, sí, señor. Ok. Boris, ¿quién más está? Sí, El señora, doctor buenas Bellido noches. creo que está esperando. Boris, cuéntanos. Profe, sí me pareció interesante su estrategia. La he visto en algunas partes. El Instituto Barro la hace también bastante en Estados en todo lo que es la literatura anglosajona. Pero ellos lo hacen así como usted lo había mencionado, con el objetivo de que se ve que se publicó en el mes y lo que llama la atención después al final del mes hace el club de revistas de ese artículo. Claro, Entonces, como usted lo mencionó, sí me parece interesante porque nos da la perspectiva de la investigación y si nos interesó algún artículo que queramos debatirlo, se coge uno que se presentó en ese seminario de varios artículos y es el que se va a exponer como club de revista. Entonces sí me exacto. parece Es que interesante. como un abrebocas de tener y de que nosotros Exacto, estemos al día, que estemos al sí, día, sí, porque de pronto no nos vamos a acordar pero ya dijimos, oye, alguna vez vimos que se publicó algo así, busquémoslo, porque ya eso lo publicó alguien. ¿Sí? A veces nosotros, eh, las ideas en investigación también son, yo siempre he dicho, fíjense que lo de Mandela que les enseñé de ese efecto, tiene que ver también con que muchas ideas investigativas fluyen. Yo siempre digo que las ideas fluyen de una cabeza a otra
hasta que se quedan en alguno y las desarrollan, pero muchas ideas podemos compartirlas también. Es decir, a mí se me puede ocurrir el efecto de la cebolla en el glioblastoma multiforme, por decirles una pendejada, que la cebolla se me metió a mí un día que la cebolla sirve para el glioblastoma. Y resulta que alguien por allá también lo pensó y alguien de pronto avanzó más en esa idea. Entonces, la ventaja que nos da hacer este preámbulo es tener esa visión global de qué cosas se están investigando, de qué cosas se están publicando y qué cosas generan dudas científicas. Y eso nos va a generar eso, que nosotros podemos decir, bueno, a alguien se le ocurrió, alguien empezó esta investigación, pero encontró este tipo de inconvenientes o tuvo que parar el estudio o vamos a revisarlo. Al final, como dice Boris, escogemos de pronto de todas las revistas, este artículo vamos a revisarlo, a todos nos llamó la atención, revisemos. ¿Quién más levantó la mano por acá? Sí, lo difícil no es tener ideas, sino ejecutarlas. Totalmente de acuerdo. Doctor Bellido está por allí, me pareció verlo. Me gustaría mucho su concepto, doctor Bellido, si es que no nos abandonó ya. Doctora, buenas noches. Hola, Javier. Hola, Ahora hola, sí ya hola a te quité todos. la duda de lo que era el noticiero que me estaba Buenas preguntando. noches a todos. No, créame, cuando me la encontré en la clínica que le pregunté, me imaginé algo así. Y Ujú, realmente la felicito porque me parece una idea muy interesante. El hecho, solo me voy a centrar en el título de su actividad y es noticiero. Creo que dio en el punto porque nos actualiza de manera muy directa y muy concisa en lo que se está haciendo actualmente en cada área de la neurocirugía. Creería que ese es el objetivo que usted quiso al final. No debatir los artículos, no analizarlos porque no es el momento, no da el ujú, tiempo, pero sí exacto. ponernos al día de lo que se está haciendo, sin importar si tiene o no validez o si es pertinente o no. Y eso abre ideas, nos muestra, como decía el doctor Domínguez, nos muestra la simpleza de lo que es lo que es la investigación hoy en día y no centrarnos en buscar los superestudios con la supertecnología que nos quieren vender en la actualidad. Entonces, ya lo que decía Omar de querer ahondar desde el punto de vista metodológico, eso creo que ya se da en otro espacio. De pronto tomar los dos, tres artículos más importantes y ya estudiarlos como club de revista. Pero así como noticiero, así como lo hizo usted, me parece muy interesante. Y esto también sirve para que los residentes tengan ideas para investigar Claro. y para explotar más esa parte que yo creo que nuestro servicio lo necesita, nuestro programa lo necesita, que investiguemos más. Así que me gustó Ok. mucho la actividad, la dinámica. Créame que digo muchos estudios que me parecen tan simples, pero que realmente hay que investigarlos. Hay que investigarlos y así se presta para el neurotrauma, para la cirugía de columna, para neuro-oncología, para en todas las áreas que la neurocirugía tiene. Así que yo sí entendí muy bien su idea, me interesó mucho, la felicito nuevamente y con esto un espacio para actualizarnos, para ver qué es lo que se está haciendo ahora mismo, sea simple o no, pero esa es la intención, es simplemente mostrando lo que se está haciendo. Así que la felicito. Ahora sí entendí cuál era su idea cuando me la encontré en la clínica y yo dije, ¿con qué va a salir la doctora Sí, Sandra sí. hoy? Excelente, excelente. Bueno, entonces esta idea vamos a llevarla a cabo por lo menos una vez al mes, dependiendo del módulo en el que estemos. Ya no sé si alguien más quiere hablar alguna, no sé si Andrés quiere expresar también su visión de lo que acabamos de hacer. Andrés, esto es innovador y queremos, tú que eres el nuevo residente, que veo que te conectaste, bienvenido a las charlas académicas y bueno, me gustaría saber también tu percepción al respecto. Buenas noches, Doc. Sí, pues está muy interesante la metodología porque pues podríamos tener lo que decimos, nuevas ideas para ver qué podemos investigar y qué podemos pues aumentar pues los conocimientos. Ok, perfecto. Bueno, entonces yo creo que vamos a dejar allí. Yo voy a redondear la idea. La idea es que como estamos en el módulo de pediátrica, pues vamos a seguir con esto de pediátrica. De pronto, cuando no tengamos, fíjense que esto lo puede preparar uno de un día para otro. Tenemos esa ventaja porque a veces nos estresamos por saber, miércoles, faltó lo que decías tú, Santi, no tenemos charla para mañana. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No tenemos una charla. Listo, un noticiero. Esto simplemente coges,
que en internet está los contenidos de la revista con el resumen y dice, bueno, se está publicando esto en Neurosurgery Focus, en la revista de neurocirugía, y ya decimos, ya esto nos va a servir para que no perdamos un día por ejemplo, como les digo, a cualquier cosa, esto lo preparé yo de un día para otro. Entonces, cuando tengamos nosotros el vacío de que no tenemos nada que hacer porque no tenemos la charla preparada, preparamos un noticiero revisando de qué se está publicando en las revistas científicas de neurocirugía. ¿Ok? O sea que no va a haber excusa de que es que no hay. Si yo soy la responsable del evento el jueves y alguna cosa, siempre debemos tratar de ir teniendo un noticiero listo para que metamos eso y no nos quedemos sin ningún tipo de charla o de actividad. ¿Ok? Listo, profe, sí, señora. Bueno, pues que pasen buena noche. Estamos pendientes, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves, profe. Con la pinta, pónganse lindos. Bueno, que estén muy bien. Gracias, buenas noches a todos. Claro, que está muy bien. Omar, Hello. esta, si quieres la subes, pero como oculto, no público, sino como oculto. O no sé, la profe está por ahí. ¿Está ahí? Profe, ¿usted quiere Chao. que se publique en el canal de YouTube ya a público o lo dejamos? No, dejémosla público porque nos sirve para repasar, claro. No, Bueno, déjalo público, no hay problema, no hay vale, problema.